Hola a todos. Realizaremos ahora un ejemplo de cálculo donde aplicaremos el método clásico o de las tensiones admisibles, específicamente en elementos de acero trabajando en compresión axial. Se considerarán tanto condiciones de agotamiento como inestabilidad. Puedes detener la reproducción de este video para leer atentamente las instrucciones. Se trata de un galpón industrial estructurado con base a pórticos. Pórticos que se ubican a una cierta distancia. El encargo concreto de este ejercicio es determinar esta distancia de tal manera que el perfil seleccionado para ser utilizado en las columnas resista adecuadamente las cargas. Fíjense bien, son pórticos de 2 columnas con cerchas del tipo rectangular que reciben finalmente las cargas de cubierta. Las cargas que actúan en este sistema son cargas gravitacionales. Las columnas están empotradas, articuladas. La luz de la cercha o la distancia entre columnas es de 12 metros. La altura de las columnas es de 6,2 metros. El perfil que debe ser utilizado o bien verificado es un perfil HN 20 por 29.5. Para dar respuesta al encargo del enunciado, es decir, la distancia a que deben ubicarse los pórticos, lo primero que debemos hacer es calcular la carga admisible, el P admisible de cada una de las columnas. Una vez que yo he determinado la carga admisible, puedo calcular finalmente la separación. Para ello utilizaremos la fórmula de método clásico. Tensión de trabajo, P partido por A, debe ser menor o igual que la tensión admisible, es decir, tensión crítica partido por el factor de seguridad. En este caso, si nosotros despejamos de esta fórmula P, tendremos que el P admisible debe ser menor o igual que el área por sigma crítico dividido por un factor de seguridad. Fíjense bien, el área es conocida. Por lo tanto, el encargo aquí concreto es determinar la tensión crítica dividido por un factor de seguridad, es decir, determinar la tensión admisible. Una vez determinada la tensión admisible, conocida el área, puedo determinar la carga admisible y conocida la carga admisible, puedo determinar finalmente la separación. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es calcular la tensión crítica y calcular el factor de seguridad que aplica en este caso. Para determinar la tensión crítica, lo primero que debemos responder es si el perfil es robusto o esbelto. Si es robusto, utilizaremos la fórmula de módulo tangente y si es esbelto, la fórmula de Euler. Veamos, acá están las propiedades del perfil que se entregan en el enunciado. Calculemos la esbeltez para compararla con la esbeltez límite. En este caso, K por L partido por el radio de giro mínimo. Fíjense bien, en este caso el factor K es 0,8. ¿Por qué? Porque la columna en el fondo está empotrada, articulada, y el K de diseño es 0,8. Fíjense bien, por la altura en centímetros, 6,2 metros, 620 centímetros, dividido por el radio de giro. Recordemos que el radio de giro mínimo en este caso es la raíz cuadrada de la inercia mínima dividido por el área. Miremos acá, tenemos inercia en X 3107, inercia en Y 1067 centímetros a la cuarta, por lo tanto el perfil de Pandiar lo hará según el eje débil, es decir, debemos utilizar esta inercia en los cálculos, 1067 centímetros a la cuarta. Y el área es 37.5, esto da como resultado que la esbeltez es 92.99. Esta esbeltez se debe comparar con la esbeltez límite. Tenemos toda la información, tenemos el módulo de elasticidad, tenemos el límite elástico del acero. Eso sí, no tenemos el valor del factor Q que tiene relación con el riesgo de pandeo local. Por lo tanto, abordemos el cálculo o determinación de Q. Veamos cómo se determina Q. Recordemos, Q es igual a Q sub S
por Q sub A. Riesgo de bandeo local en elementos no atiezados por riesgo de bandeo local en elementos atiezados. Comencemos. Ala de nuestro perfil es un elemento no atiezado, por lo tanto, corresponde calcular Q sub S. Esbelté local del perfil para compararla con la esbelté límite y ver si existe o no riesgo de bandeo local. Fíjense bien, en esta figura hemos traspasado la información que se nos ha entregado en el enunciado. Es un perfil de 20 centímetros de altura, 20 centímetros de ancho, espesor del ala 8 milímetros y espesor del alma 3 milímetros. Calculemos la esbeltez local. Primero debemos determinar el ancho plano, que es la distancia desde ese punto hasta ese extremo. ¿Cómo se determina? Bueno, es el ancho total, que es 20, se le resta el espesor del alma, que es 0,3 centímetros, y ese número se divide en 2 para obtener finalmente el ancho plano. Ese resultado se divide en el espesor del ala, que son 0,8 centímetros o 8 milímetros, y nos da como resultado que la esbeltez local del ala es 12.31. Comparemos esta esbeltez con la esbeltez límite. Fíjense bien, tabla 4, NSH 427, elementos no atiezados. Corresponde a un perfil armado del tipo B. Por lo tanto, es 810 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. Si hay dudas respecto de esto, se puede consultar la NSH 427. 810 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero, que en este caso es 3450, nos da la esbeltez límite, 13.79. En este caso, la esbeltez local de nuestro elemento es más pequeña que la esbeltez límite, por lo tanto no existe riesgo de bandeo local en los elementos no atiezados, es decir, en las alas de nuestro perfil. Por lo tanto, Q sub S es igual a 1. Veamos ahora la esbeltez local y el riesgo de bandeo local del alma. Es decir, evaluemos si Q sub A es 1 o bien distinto de 1. Nuevamente acá tenemos nuestro perfil. Calculemos la esbeltez local, que será la distancia entre este punto y este dividido por el espesor. La distancia entre este punto y este es 20 centímetros menos 2 veces el espesor del ala, es decir, 1.6 centímetros. Y eso dividido por el espesor del alma, que es 0,3 centímetros, da 61.33. Veamos ahora la esbeltez límite. NSH 427, tabla 7, elementos atiezados. Perfil laminado o armado, es decir, 2120 dividido por la raíz cuadrada del límite elástico del acero. 2120 dividido por 3450 da 36.1. Esa es la esbeltez límite. Y fíjense bien, la esbeltez local de mi elemento del alma es 61.33. Por lo tanto, la esbeltez local es mayor que la límite, por lo tanto existe riesgo de bandeo local en el alma. Por lo tanto, Q sub A es distinto de 1. Será necesario entonces calcular Q sub A. Para ello, lo primero que determinaremos es el ancho efectivo. Con esta fórmula, recordemos, tensiones, estamos en el caso A, que es perfiles laminados o armados, y aplica por tanto esta fórmula que vemos acá. Acá la hemos registrado. Será 2130 por el espesor del elemento que estoy evaluando, que es 0,3 centímetros, dividido por la raíz cuadrada de F. F es 0,6 el límite elástico del acero. Por lo tanto, será 0,6 por 3450 raíz cuadrada. 1 menos 377 dividido por la esbeltez local, B partido por E, que ya lo habíamos determinado, 61.33, por la raíz cuadrada de F, que es 0,6 por 3450. Desarrollando esta ecuación, nos da como resultado que el ancho efectivo es 12.15 centímetros. Ahora calculamos el área efectiva, que es el área total del perfil, menos el ancho plano de nuestro perfil,
en este caso del ala, que son 18,4, menos el ancho efectivo que hemos calculado, 12,15, todo eso por el espesor, que en este caso es de 0,3 centímetros. Eso nos da un área efectiva igual a 35,63 centímetros cuadrados, y recordemos que Q sub A es el área efectiva dividido por el área total del perfil. Esto es 35,63 dividido por 37,5, que es el área del perfil, nos da 0,95. Q sub A es 0,95. Y como Q sub S era igual a 1, el factor Q de riesgo bandeo local de nuestro perfil será de 0,95. Q es, por tanto, 0,95. Estamos ahora en condiciones de calcular la esbeltez límite. Con esta fórmula, 2pi cuadrado por el módulo de elasticidad del acero, dividido por el límite elástico del acero por Q, que es 0,95. Nos da que la esbeltez límite es 111,7. Por lo tanto, la esbeltez de nuestro perfil resulta ser menor que la límite, por lo tanto el perfil clasifica como robusto. Calculemos en primer lugar el factor de seguridad que debemos utilizar. Con esta fórmula, perfil laminado o armado. Reemplacemos en esta fórmula la esbeltez de nuestro perfil y la esbeltez límite. Acá está, vean ustedes, ahí está la esbeltez de nuestro perfil y aquí está la esbeltez límite. Calculemos el resultado de esta fórmula. Finalmente tenemos que el factor de seguridad es 1,907. Calculemos ahora la tensión crítica con la fórmula de módulo tangente. Reemplazando, la esbeltez es 92,9 al cuadrado, dividido en 2 por la esbeltez límite, que es 111,7, por 3.450 por 0,95. Eso nos da que la tensión crítica es 2.140,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Recordemos, la tensión admisible será la tensión crítica dividido por factor de seguridad. 2140,7 dividido por 1,907 nos da 1.122,6 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Recordemos la ecuación que habíamos planteado al principio del desarrollo del ejercicio. El P admisible debía ser menor o igual que el área por la tensión admisible. El área es 37,5 por la tensión admisible, que es 1122,6. Eso nos da que la carga admisible de cada columna es de 42.096,4 kilogramos fuerza. Ahora bien, el P admisible, ¿cierto?, se convertirá en este caso en el P solicitante. Y el P solicitante va a ser igual a la carga por metro cuadrado por el área tributaria. La carga por metro cuadrado la vamos a determinar, pero fíjense bien, el área tributaria, de acuerdo a la figura, es los 6 metros. ¿Por qué? Porque el pórtico tiene una luz de 12 metros. Por lo tanto, 6 metros por este ancho, que es nuestra incógnita, ¿no? Esta incógnita por 6 metros representan el área tributaria, es decir, el área que tributa a la columna. Reemplazando, el P admisible será entonces la carga por metro cuadrado, que es 400 kilos partido por metro cuadrado, que es la sobrecarga de uso, más, de acuerdo al enunciado, la carga que tributa por peso propio por metro cuadrado, que era de 700 por 6 partido por la separación entre pórticos o entre cerchas. Esto nos da la carga por metro cuadrado, por el área tributaria, que es la separación entre cerchas, por 6 metros. Si uno despeja de esta fórmula la incógnita, que es la separación entre cerchas, nos da 7,04 metros. Como tenemos una longitud total de 110 metros, dividido en la distancia o separación entre pórticos, más 1 nos da que se requieren 16,63 pórticos, lo que no es posible. Por lo tanto, tenemos que aproximar al número superior, ¿no? 16,63 pasamos a 17, es decir, se requieren 17 pórticos en total.
Como no son 16.63 sino que 17, la nueva separación entre pórticos resulta ser 6,9 metros. Este es el resultado, esta es la respuesta a la pregunta que se realiza en el enunciado, que es el encargo concreto que se nos hace en este ejemplo. La separación entre cerchas o entre pórticos es de 6,9 metros. Realicemos una síntesis. Hemos aplicado el concepto de áreas tributarias. Hemos aplicado el método clásico de dimensionamiento y o verificación de elementos de acero trabajando en compresión axial, tanto bajo condiciones de agotamiento como de inestabilidad. Los ejercicios aquí presentados y su resolución han sido preparados exclusivamente con fines académicos. Por lo tanto, no pueden ser referenciados en la práctica y ejercicio profesional. Muchísimas gracias.